Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Sí, hoy los salvos se reúnen para escuchar la palabra para nuestro espíritu. Vamos a ver juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos a ver juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Por medio de tu palabra recibimos la salvación. Muchas gracias por tu sacrificio. Hoy, especialmente en domingo, los salvos se reúnen para estudiar tu palabra. Por favor, abre todos los corazones para aprender tu palabra correctamente. Somos muy débiles y ignorantes ante ti. Sin tu ayuda, nadie puede comprender tu voluntad. Sabemos que podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por favor, haznos más despiertos o alertos ante ti. Hay muchas almas perdidas que están esperando la palabra. Ellos necesitan la salvación. Por favor, utilízanos para evangelizarnos. Por favor, ayúdanos para predicar más efectivamente. Especialmente en noviembre 14, abra el seminario otra vez para salvar más almas perdidas. Especialmente en esta ciudad hay muchos latinos, más o menos 5 millones de latinos están viviendo en esta ciudad. Por favor, utilízanos para ayudarlos para comprender la verdad. Por favor, trabaja por medio de nosotros. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 20. San Mateo capítulo 12, versículo 20 y 21. San Mateo capítulo 12, versículo 20 y 21. Vamos a San Mateo capítulo 20, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 20 y 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. La caña cascada de quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria del juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Gracias por venir para escuchar la palabra. Como yo expliqué, después de recibir salvación, aprender la Biblia es muy importante. Por medio de la palabra podemos obtener la seguridad de la palabra más y más. Por medio de la seguridad de la palabra podemos predicar más efectivamente, más apasionadamente. La seguridad puede hacernos hacer más cosas para Dios. Por eso, después de recibir salvación, es muy importante aprender la Biblia. Según la Biblia, nuestra fe puede aumentar por medio de la palabra. Por eso la Biblia dice, la palabra es la leche espiritual. Si la leche espiritual, si los bebés no pueden crecer, no pueden crecer después del nacimiento. Igualmente, después de nacer de nuevo, es muy importante escuchar la palabra para aumentar nuestra fe. Cuando nuestra fe crezca, podremos hacer más cosas para Dios. Por eso, primeramente, es muy importante pasar nuestro tiempo para estudiar la Biblia, ¿sí? En la iglesia hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Podemos tener comunión con otros hermanos, podemos comer mientras tienen la comunión con otros hermanos, podemos jugar con otras almas
también. Pero, según la Biblia, en la iglesia, aprender la Biblia es lo primero, es lo más importante. Por eso tenemos que escuchar la palabra, tenemos que enfocarnos en la Biblia para aumentar nuestra fe, ¿sí? Por eso, especialmente en domingo en la mañana, nos reunimos para escuchar la palabra. Papá, marquen aquí. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 5, o primero, 5, versículo 1, este lo leo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Para evitar la equivocación ante Dios, según la Biblia, en la casa de Dios es importante escuchar la palabra. Si ustedes pueden venir a la iglesia para mirar, para ver las caras de los hermanos, ustedes pueden venir según su hábito, todo está bien, pero tenemos que pensar en el propósito de venir a la iglesia. Si escuchar la palabra es lo primero, por eso tenemos que escuchar la palabra atentamente para su espíritu. Especialmente San Mateo capítulo 12 es acerca de el día de reposo. El día de reposo. Como sabe, mandar o guardar el día de reposo es un mandamiento de Dios. Por eso los judíos tuvieron este mandamiento en su vida. Ellos guardaron los mandamientos tan pronto, como sea posible, ¿sí? Ellos tratan de guardar los mandamientos como fuera posible, ¿sí? Pero ellos no comprendieron el significado de los mandamientos correctamente. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 1. Hubo una discusión con los fariseos. Esto es una discusión o un debate con los fariseos, ¿sí? Capítulo 12, versículo 1, se lo leo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Sorprendentemente, en el campo, Jesucristo y sus discípulos pasaron. Además, sus discípulos tuvieron mucho hambre. Por eso ellos comieron los alimentos en el campo. Por esto, los judíos empezaron a demandarlos. Ellos empezaron a juzgarlos, porque ellos pensaban que los discípulos quebraron el mandamiento de Dios. ¿Sí? Además, versículo 9 y 10. Y pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle.
es lícito sanar sanar en el día de reposo. Ellos constantemente aprobaron a Jesucristo, ¿sí? Probaron, ¿sí? Probaron. Ellos probaron a Jesucristo. Por eso ellos preguntan de esta manera, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es correcto? Sorprendentemente, Jesucristo les sanó a un enfermo, ¿sí? Además, después los judíos empezaron a juzgarle más y más. Porque Dios nos dio el mandamiento del día de reposo. La Biblia tiene la respuesta. 12, versículo 8, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa guardar el día de reposo? Esto es recibir la salvación. Recibir salvación significa estar en el día de reposo. ¿Por qué? Jesucristo es el Señor del día de reposo. Cuando nosotros recibamos salvación, podremos estar en el cuerpo de Jesucristo. Entonces podemos decir, nuestro corazón puede descansar. Eso significa, nosotros estamos en el día de reposo, ¿sí? Lamentablemente, los judíos olvidaron el propósito del día de reposo. Porque Dios, ¿cómo saben? Porque Dios nos dio los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos pueden decir 2 temas muy importantes. Uno es amar a su Dios. Otro es amar sus necios, ¿sí? Sus necios. Sus vecinos, no necios, perdón. Sus vecinos, ¿sí? Sí, los mandamientos significan amar a otras personas y Dios. Sí, el propósito de dar los mandamientos es amar a Dios y las personas. Esto es el propósito de los mandamientos. Pero lamentablemente los fariseos olvidaron la meta de los 10 mandamientos. Sin recordar el propósito de los mandamientos, ellos trataron de guardar los mandamientos constantemente. Jesucristo vino a este mundo para salvar todas las personas. Esto es un amor, ¿sí? Como el amor de Cristo, Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Esto es el amor. Eso significa Jesucristo guardó todos sus mandamientos, porque Jesús es el amor. En este tiempo, como yo expliqué, los discípulos tenían mucha hambre, ¿sí? mucho hambre, ¿sí? Mucho hambre. Sí, sin la comida, ellos pudieron morir. ¿Cuál es importante? Guardar el día de reposo o comer la comida para sobrevivir. De cierto, sobrevivir es más importante, ¿sí? Pero lamentablemente los judíos olvidaron el propósito de los mandamientos. Por eso ellos juzgaron a Jesucristo. Además, en la sinagoga hubo un enfermo, ¿sí? Hubo enfermo, ¿sí? Él podría morir por su enfermedad. Por eso, Jesucristo le sanó con tu palabra, con su milagro. Pero por esto, los judíos empezaron a juzgar a Jesucristo también. ¿Cuál es más importante? ¿Revivir una persona o guardar los mandamientos? Esto es revivir las personas, ¿sí? Los enfermos. Porque esto es el tipo de amor, ¿sí? El tipo de amor. Pero lamentablemente los judíos no comprendieron el propósito de guardar los mandamientos. Por eso ellos se equivocaron. Ellos cometieron muchos errores. Por eso ellos juzgaron. Ellos insultaron a Jesús. Podemos cometer los mismos errores. Tenemos que pensar en la voluntad de Dios sobre todo, ¿sí?
En este mundo hay muchas iglesias. Ellos usualmente se enfocan en muchas cosas, muchas cosas no importantes. Ellos se enfocan en guardar los días, pero en vez de esas cosas, recibir salvación es más importante, ¿sí? Porque sobrevivir en este mundo, sobrevivir de nuestro espíritu es más importante que otras cosas. Por eso tenemos que pensar en la voluntad de Dios por medio de la palabra. Hoy yo leí capítulo 12, versículo 20, para explicar la importancia de salvar una alma. Jesucristo mencionó de esta manera. Capítulo 12, versículo 20. Y se lo leo. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Según la Biblia, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Desde los ojos de Dios, nuestra vida es como la caña cascada. Nuestra vida es como el pábilo que humea, ¿sí? Eso significa nuestra vida parece nuestra vida es muy penosa ante los ojos de Dios, ¿sí? ¿Qué significa el pábilo que humea? Eso significa que, según la Biblia, nuestra vida es como una lámpara. Si la lámpara tiene que ser encendida, ¿sí? Pero lamentablemente en esta lámpara no hay aceite. Por eso esta lámpara está apagando, ¿sí? Igualmente, sin aceite nuestra vida estaba muriendo antes de recibir salvación, ¿sí? Para salvarnos, Jesucristo murió en la cruz. Además, Dios nos dio ¿qué? Aceite. Según la Biblia, el aceite significa el Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. He aquí mi siervo a quien ha escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciará juicio. Para vivirnos, Dios nos dio su espíritu, ¿sí? Darnos su espíritu significa darnos la salvación. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos salvación, por medio de la palabra, por medio de la salvación, Dios nos dio el Espíritu. Por medio del Espíritu, nuestro espíritu sobrevivió también, ¿sí? Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, se lo leo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y recibiréis el don de Espíritu Santo. Cuando todos sus pecados si fueron perdonados por la sangre de Jesucristo, como el don de Dios, como el regalo de Dios, ustedes ya recibieron el Espíritu, ¿sí? Según la palabra, su Espíritu es como una lámpara apagada, ¿sí? Pero por medio del Espíritu, por medio del aceite de Dios, su Espíritu sobrevivió. Ustedes llegaron a tener
la vida eterna. Esto es su salvación. Todo es hecho por la palabra, por medio de el trabajo de Espíritu. Por eso podemos agradecer a Dios, ¿sí? Según la Biblia, nuestro espíritu es escrito como una lámpara. Vamos a buscar a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículos 27. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Desde la perspectiva de Dios, nuestro destino es como una lámpara que es apagada, ¿sí? Pero por medio de la palabra, por medio de el Espíritu, sorprendentemente Dios empezó a encender nuestra lámpara otra vez, ¿sí? Según la Biblia, nuestro Espíritu es como una lámpara. Si Proverbios capítulo 20, versículo 27. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Lámpara de Jehová es el espíritu de hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu de hombre. Nuestro espíritu es la lámpara de Jehová. Pero antes de la salvación, nuestra lámpara ya fue apagada, ¿sí? Porque no tenía aceite. Aceite significa el Espíritu Santo. Pero después de la salvación, cuando recibimos salvación, Dios nos dio el aceite. Por eso, nuestra lámpara, ¿sí? Nuestro espíritu sobrevivió. Nuestra lámpara se encendió. ¿Sí? Esto es el trabajo de Dios, ¿sí? Sorprendentemente, Dios puede encender la lámpara de nuestro espíritu. Esto es el trabajo de Dios. Vamos a buscar otro versículo. Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, versículo 28. 18, 28. Salmos capítulo 18, versículo 28. Versículo 28. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. La Biblia dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Quién puede encender la lámpara de nuestro espíritu? Dios. ¿Quién puede darnos la salvación? Dios. La salvación puede ser hecha por medio de la obra de Dios. Para encender la luz, la lámpara de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Por eso Dios nos puso el aceite. Por eso Él encendió nuestra lámpara. Por medio de sus obras, su lámpara, su luz no puede ser encendida. Pero Dios lo hizo para ustedes. Entonces, recibimos salvación por medio de la palabra. La palabra, el Espíritu es la única manera de encender la luz de nuestro espíritu. ¿Cómo ustedes reciben salvación? Por medio de la palabra, por medio de la promesa de Dios. ¿Cómo ustedes reciben salvación? Por medio del trabajo del Espíritu. Solamente Dios encendió la lámpara. Dios encendió nuestra lámpara, nuestro espíritu. Esto es el trabajo de Dios. Cuando su luz, su lámpara, fue encendida por Dios, nuestro corazón se convirtió muy gozoso, ¿sí? Ustedes tenían la felicidad en Cristo, porque Dios nos dio la esperanza de ir al cielo. Todos sus pecados ya fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Por eso automáticamente podemos ir al cielo sin pagar, porque Jesucristo pagó todos los pecados. Por eso
por medio de su gracia, por medio de el sacrificio de Jesucristo, podemos ir al cielo. Esto es nuestro gozo. Esto es nuestra felicidad. ¿Qué significa, llevar la vida cristiana después de salvación? Esto es guardar la lámpara en Cristo. Esto significa guardar la luz en Cristo siempre. Esto es la vida cristiana. Tenemos que llevar la vida cristiana bien. ¿Cómo? Tenemos que guardar la luz. Por eso, según la Biblia, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían una responsabilidad. Esto es su cargo. Esto es guardar la luz en el tabernáculo, en el templo. Los sacerdotes tenían que guardar la luz siempre. Esto es su deber. Basándose en la Biblia, los salvos son escritos como los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes pudieron comunicarse con Dios, ¿sí? Igualmente, los salvos pueden tener comunión con Dios personalmente, porque según la Biblia, somos los sacerdotes como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se lo leo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se lo leo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí? Según la Biblia, somos los sacerdotes, ¿sí? Por eso podemos tener comunión con Dios íntimamente, ¿sí? Íntimamente, muy cercamente. Esto es nuestro privilegio, ¿sí? Después de salvación, podemos orar a Dios, ¿sí? Entonces, Dios puede escuchar la oración de los salvos. Según la Biblia, Dios no puede escuchar nada de la oración de los pecadores. Porque, como yo expliqué antes en el seminario, antes de la salvación hubo el muro de los pecados. Por este muro, Dios no puede escuchar nada de los pecadores. Pero por medio de la sangre de Jesucristo, el muro de los pecados ya fue quebrado, ya fue limpiado. Por eso Dios puede escuchar la oración de los salvos. En la Biblia somos los sacerdotes. Eso significa podemos conversar con Dios fácilmente, casualmente, siempre. Por eso podemos orar a Dios, ¿sí? Pero según la Biblia, como yo expliqué, los sacerdotes tenían el cargo. Esto es guardar la luz en el tabernáculo o en el templo. Igualmente, como los sacerdotes, tenemos que guardar la luz en nuestro espíritu, ¿sí? Porque Dios encendió la luz en nuestro espíritu también. Vamos a buscar Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13.
Levítico 6, 12 y 13, se lo leo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Sí? La Biblia dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Eso significa los sacerdotes tenían que guardar la luz, el fuego siempre, ¿sí? ¿Qué significa el altar? El altar de fuego. Eso significa Jesucristo. Jesucristo fue ofrecido como un sacrificio para Dios, ¿sí? Igualmente, tenemos que guardar la luz en nuestro corazón. Dios murió en la cruz. Por eso, recibimos salvación. Tenemos que agradecer a Dios siempre. Tenemos que obtener este corazón siempre. Esto es guardar la luz, ¿sí? Para guardar la luz en nuestra vida, primeramente es importante guardar nuestra posición como los salvos, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué significa guardar nuestra posición en Cristo? En el primer lugar, tenemos que permanecer en la iglesia firmemente. Es muy importante, ¿sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 11. San Lucas. San Lucas capítulo 11, versículo 33. San Lucas capítulo 11, versículo 33. San Lucas capítulo 11, versículo 33. Es fácil buscar los versículos. Es fácil, difícil, ¿sí? Por eso es recomendable recordar el orden de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde está San Lucas? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Alguien está buscando el Antiguo Testamento para buscar San Lucas. ¿Está bien? No. Sí, para buscar bien, es importante recordar los órdenes de los libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, ¿qué? Josué, Números, Deuteronomio, Levítico. Yo olvido también, perdón. Cualquier manera es muy importante, es recomendable recordar los órdenes de los libros, ¿sí? Yo me confundí porque este es español. San Lucas capítulo 11, versículo 33. Vamos a ir juntos. 1, 2. Nadie pone el oculto, la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La Biblia dice que la luz tiene que estar en su posición. La luz, la lámpara tiene que estar puesto en la posición correcta. Esto es sobre candelero, ¿sí? Pero no está bien nadie poner en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, ¿sí? No está bien si en oculto ni debajo del almud. Cuando si la luz si no está en la posición correcta, la luz no puede brillar
su luz, ¿sí? Su luz, ¿sí? Para brillar, si otras personas, sorprendentemente, así, correctamente, como se sabe, la luz tiene que mantener, guardar su posición. Esto es lo primero. Según la Biblia, si está sobre en el candelero, significa está en la iglesia correcta. Tenemos que ser está puesto, ¿sí? En la iglesia correcta. Esto es mantener nuestra posición. Según la Biblia, el candelero significa la iglesia, ¿sí? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis. Para resplandecer la luz a otras personas, es muy importante mantener nuestra posición en Cristo. Esto significa que tenemos que permanecer en la iglesia para mantener, guardar nuestra posición siempre. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Se lo leo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Según la Biblia, los 7 candeleros significan las 7 iglesias. Eso significa si está puesto sobre los candeleros, significa permanecer en la iglesia. Los salvos tienen que guardar su puesto, su posición siempre. Eso significa tenemos que mantener en la iglesia. En la iglesia podemos guardar la luz siempre. Pero cuando ustedes si no puedan permanecer en la iglesia, ustedes no podrán guardar su luz ante los ojos de Dios. Por eso, después de esa salvación, guardar nuestra posición es lo primero. Cuando los niños salgan de sus casas, ellos no podrán complacer, alegrar a sus padres. Todo es imposible. Para complacer a sus padres, primeramente, los niños tienen que estar en la casa. No está bien salir de su casa sin permiso, ¿sí? Igualmente, los salvos tienen que mantener nuestra posición en la iglesia. Y entonces podremos guardar la luz ante los ojos de Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 35. San Lucas capítulo 12, versículo 35. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La Biblia dice, estén encendidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Primeramente tenemos que mantener nuestra posición en la iglesia. Además, la Biblia dice, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Además, tenemos que guardar las lámparas encendidas siempre. Pero en este mensaje, lámparas son plurales. Eso significa, según la Biblia, hay algunas lámparas que tenemos que guardar, ¿sí? ¿Cuáles lámparas tenemos que guardar? Vamos a aprender acerca de esto uno por uno. En la iglesia tenemos que guardar las lámparas, ¿sí? Cuando guarden las lámparas muy bien,
ustedes si podrán hacer más cosas para Dios. Ustedes podrán convertirse en la luz en este mundo. Según la Biblia, los salvos son como el sal y la luz, ¿sí? Tenemos que vivir este mundo como la luz para, ¿sí?, brillar, para resplandecer este mundo, ¿sí? Pero, lamentablemente, cuando ustedes pierdan la luz de su espíritu, será imposible vivir este mundo como la luz en este mundo, ¿sí? Esto es nuestro deber, esto es nuestra responsabilidad. Si brillar los corazones de los incrédulos. Ellos no conocen a Jesucristo, ellos no comprenden el significado de la salvación. Por eso, sin la luz correcta, ellos van a ir al infierno. Para ellos tenemos que brillar la luz, esto es la luz de Jesucristo. Para hacer la luz en Cristo, tenemos que guardar la lámpara, ¿sí?, la luz en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos guardar la luz en nuestro espíritu? En la iglesia. Como les expliqué, esto es básico, esto es sí, una fundación, permanece en la iglesia. En la iglesia podemos guardar la lámpara correctamente. ¿Cuál lámpara tenemos que guardar en la iglesia? Vamos a aprender acerca de estas cosas. En la iglesia, para hacer la luz de Cristo, tenemos que guardar la lámpara de la palabra. Según la Biblia, la palabra es como la lámpara de nuestro espíritu, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la Biblia, la palabra es una lámpara. Por eso, la palabra puede brillar nuestro camino. Sin la lámpara podemos caer, podemos caer, tiene muchos problemas en el camino de nuestra vida. Por eso tenemos que iluminar nuestro camino, nuestros pies siempre. Es muy, muy importante. Después, por medio de la palabra recibimos salvación. Igualmente, por medio de la palabra podemos ser guiados por Dios. Sin la palabra podemos caer. Nadie puede ser guiados por Dios exactamente. Sin la palabra, su esfuerzo puede ser considerado nada, ¿sí? Porque según la Biblia, la palabra es un mapa, ¿sí? Una guía. Por eso, sin el mapa correcto, podremos perder nuestro camino correcto. Por eso tenemos que iluminar, tenemos que brillar nuestro camino siempre por medio de la palabra. ¿Qué tal los judíos? Ellos estaban lejos de la palabra. Por eso, aunque ellos se esforzaron ante Dios por mucho tiempo, ellos fueron perdidos. Porque ellos no brillaron sus caminos basándose en la Biblia. Ellos perdieron la lámpara. Igualmente, después de salvación, tenemos que caminar según la Biblia, porque la palabra es una lámpara. Como ya expliqué en el principio, porque tenemos que venir a la iglesia cada domingo, cada miércoles, para escuchar la palabra. Como ya expliqué, la palabra es una lámpara para guiarnos correctamente. ¿Sí? Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 2, lo primero. Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Sí? La Biblia dice, asidos de la palabra de vida. Siempre, ¿quién? Apóstol Pablo asió la palabra para brillar su camino correctamente. Sin la palabra, ellos no pueden servir a Dios correctamente. La Biblia dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Sin la palabra, nuestro trabajo para Dios no sirve de nada. ¿Sí? Todo es posible. Por eso, en vez de hacer algo, tenemos que pensar en la voluntad de Dios según la Biblia. Los salvos tienen el deseo de vivir para Dios. Ellos tienen el deseo de sacrificar su vida para Dios. Pero tenemos que pensar en la voluntad de Dios antes de hacer algo. ¿Sí? Pero sin saber en la voluntad de Dios correctamente, podemos cometer los errores. Podemos equivocarnos, ¿sí? Por eso, para discernir la voluntad de Dios, es muy importante aprender la palabra más seguido, ¿sí? Como te expliqué, los judíos se equivocaron. Ellos no supieron la voluntad de Dios. Por eso, sus trabajos no fueron considerados correctos ante Dios, ¿sí? Para evitar los mismos errores, tenemos que reflexionar nuestra vida basándose en la Biblia. Esto es muy, muy importante. Además, con la palabra podemos vivir este mundo diferentemente, como los salvos. Como saber, el estilo de la vida tiene que ser diferente, como los salvos. Cuando nosotros si llevamos la vida igualmente como los incrédulos, ellos sí podrán insultarnos. Ellos no podrán creer en Dios por medio de nuestra vida. Como los salvos, el estilo de nuestra vida tiene que ser diferente, porque la esperanza es diferente que la esperanza de este mundo. Usualmente, las personas que no reciben salvación, usualmente buscan en la esperanza de este mundo, como el dinero, las mujeres o los hombres, y el gozo, la felicidad de este mundo. Pero nuestra esperanza está en el cielo. Nuestra esperanza está puesto en el cielo. Por eso el estilo de nuestra vida puede ser diferente, ¿sí? Por medio de la vida diferente, las personas pueden preguntarnos acerca de la esperanza de nuestro corazón. ¿Cómo ustedes pueden llevar esta vida? ¿Cómo ustedes pueden vivir de esta manera? Entonces primera responder a sus preguntas correctamente. Vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 15. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Ustedes tienen la esperanza verdadera en su corazón? ¿Cuál esperanza tienen ustedes? La esperanza de vivir, la esperanza de comprar una casa muy grande, la esperanza de comprar un carro muy lujoso,
la esperanza de comprar un teléfono nuevo, ¿sí? Moderno, iPhone, Samsung, ¿sí? No está bien. Tenemos que revisar la esperanza verdadera. Esto es la vida en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Se lo leo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usualmente los incrédulos pueden preguntarnos acerca de la esperanza en nuestro corazón. Tenemos que preparar la respuesta correcta. Por medio de la esperanza en nuestro espíritu, podemos vivir en este mundo diferentemente, en la manera diferente. Para obtener la esperanza correcta, la palabra es necesaria. Tenemos que poner la palabra en nuestro espíritu. Entonces, la palabra puede ser una lámpara, una luz para cambiar nuestra vida. Aunque recibimos salvación, el cambio es diferente. Cuando se trata del cambio de nuestra vida, tarda mucho tiempo. Pero para cambiar rápidamente, por favor, pongan la palabra en su espíritu. La palabra puede ser la luz. La luz puede brillar su vida. Por eso, por medio de la palabra, ustedes pueden evitar los pecados o los errores de su vida. Ustedes pueden quitar los pecados de su vida también. Los pecados significa la tiniebla, ¿sí? Cuando la luz se resplandezca a la tiniebla perecerá, ¿sí? Desaparecerá, ¿sí? Igualmente, los pecados pueden ser eliminados o los pecados pueden ser quitados de su vida por medio de la luz. Según la Biblia, la palabra es una lámpara, ¿sí? Por eso, por medio de la palabra en su espíritu, sorprendentemente, ustedes pueden estar separados con los pecados de ese mundo, ¿sí? Esto es natural, porque la palabra tiene el poder cambiar su corazón. Por eso la Biblia dice, la palabra es la lámpara. Por medio de la lámpara de nuestro corazón, podemos vivir en este mundo basándose en la esperanza verdadera. En la iglesia, cuando escuchemos la palabra, nuestro corazón estará lleno de la esperanza en el cielo, ¿sí? Por eso, después de los ceremonias, nuestra vida puede cambiar poco a poco, porque su corazón puede estar lleno de la esperanza verdadera, ¿sí? Por eso tenemos que escuchar palabra para resplandecer su corazón primero. Además, su lámpara en su corazón puede ser encendida, ¿sí? Por medio de la palabra. En la iglesia tenemos que guardar que esta lámpara siempre. Vamos a buscar Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Si es posible, por favor, lleven la Biblia a la iglesia. Por favor, busquen la Biblia más seguido para su vida cristiana. Si
Excepto si en la Biblia usted tiene que buscar la Biblia por sí mismo para escuchar bien, ¿sí? Además, en su casa, si es posible, cada día, diariamente, es necesario leer la Biblia. Para esto, ustedes están acostumbrados de buscar la Biblia, los libros. Por eso, como yo expliqué, ustedes tienen que sí, recordar los órdenes de los libros, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, se lo leo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vosotros corazones. La Biblia dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Según la Biblia, la profecía puede ser una antorcha también. ¿Qué significa la profecía? Esto es la profecía, la palabra profecía, perdón, la palabra profecía más segura. En este mensaje la palabra significa las profecías acerca de los últimos tiempos. Sí, en este tiempo hubo muchas tribulaciones para los salvos. Por eso ellos pensaban que el último tiempo había llegado. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, la palabra puede ser una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? Sí, hoy en día podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. ¿Sí? Basándose las profecías en la Biblia, todas las profecías sorprendentemente se cumplieron. ¿Sí? Por eso esta palabra puede ser una lámpara. Como ya expliqué, la palabra puede ser una lámpara, ¿sí? La palabra. Por eso tenemos que poner la palabra en nuestro espíritu siempre. Especialmente la lámpara puede hacernos más despiertos. En ese tiempo, por medio de la palabra, por medio de la profecía en la Biblia, ellos pudieron estar muy despiertos, ¿sí? Alertos. Pero en comparación con ese tiempo, podemos ver más señales, ¿sí? Por eso la palabra puede ser una lámpara. Si sin la palabra, nuestro corazón puede estar lleno de muchas preocupaciones. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo pagar mi renta? ¿Cómo yo puedo pagar mis cuentas? ¿Sí? Cuentas. ¿Cómo yo puedo pagar la cuenta de los servicios? Ustedes pueden tener muchas preocupaciones de su vida. ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde está mi novia? ¿Dónde está un hombre guapo? ¿Sí? Ustedes pueden pensar de esta manera. Pero por medio de la lámpara, por medio de la palabra, nuestro corazón puede estar despiertos. Porque la palabra puede ser una lámpara, puede resplandecer nuestro corazón. Sí, es muy importante. En la iglesia tenemos que obtener la lámpara, la palabra, para estar despiertos más y más. Entonces, podemos ser la luz de este mundo. Podemos volverse la luz de ese mundo. Sí, además, podemos brillar, sí, otras personas, ¿sí? Con la lámpara en nuestro espíritu. ¿Cuál es la lámpara? Otra lámpara en la iglesia. Vamos a buscar San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, versículo 8. San Lucas capítulo 15, versículo 8. Se lo leo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
esta parábola es acerca de el corazón de Dios. En este mensaje hubo una mujer. Lamentablemente, él perdió su dracma. Su dracma es una promesa de matrimonio y casamiento. Cuando las mujeres pierdan, que cuando ellas pierdan las dracmas, ellos podrán ser divorciados con sus esposos, ¿sí? Por eso, guardar las dracmas fueron muy, muy importantes en ese tiempo. Pero lamentablemente, una mujer perdió su dracma. En ese tiempo, ella trató de buscar una dracma de todo su corazón, porque para ella las dracmas fueron muy, muy importantes. Esto es el corazón de Dios. Dios está buscando las personas, las almas perdidas de todo su corazón, ¿sí? Igualmente, tenemos que obtener los mismos corazones ante Dios. Para buscar las dracmas, las mujeres tienen que encender la luz en su casa, ¿sí? La Biblia dice, o que mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Qué significa la lámpara en la casa de ella? La lámpara es la pasión de evangelizar, ¿sí? Todos salvos tienen que obtener la pasión de evangelizar, predicar a otras personas. En la casa, la lámpara no puede ser apagada hasta encontrar a la dracma, ¿sí? Porque la dracma fue muy, muy importante para ella. Por eso, hasta devolver, hasta encontrar esa dracma, ella no podría apagar la lámpara. ¿Sí? Lámpara. Todo es imposible. Igualmente, tenemos que buscar las personas que buscan a Dios, ¿sí? Hasta evangelizar. Todas las personas en este mundo tenemos que encender la lámpara en la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser muy, muy diligente para buscar las almas perdidas, ¿sí? Dios está buscando las almas perdidas siempre con su diligencia. ¿Por qué? Desde los ojos de Dios, una alma es muy, muy importante. Ella estaba buscando una dracma, porque por esto ella puede ser divorciada, ¿sí? Para evitar un desastre, ella parecía muy, muy nerviosa. Ella parecía muy, muy diligente. Igualmente, Dios está muy, muy nervioso, ¿sí? Para buscar las almas perdidas. Dios es muy, muy diligente. Dios es muy, muy apasionado para encontrar las almas perdidas. Para esto, Dios está encendido la lámpara en la iglesia. Igualmente tenemos que tener la misma pasión. Tenemos que imitar su corazón siempre. Por eso, en nuestro corazón tenemos que encender la lámpara también. Esto es la pasión de buscar las almas perdidas. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, versículo 6. Isaías capítulo 62, versículo 6. Esto es el mandamiento, el orden de Dios. 62, versículo 6. Vamos a leer juntos. Isaías capítulo 62, versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas.
todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no le poseéis. La Biblia dice, no está bien descansar en este mundo. ¿Sí? Porque hay muchas almas que están esperando la palabra, la salvación. Versículo 7. Ni les deis tregua hasta que le establezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Ni le deis tregua. Eso significa Dios no puede descansar bien, porque hay muchas almas perdidas que están esperando la salvación. Para esto tenemos que trabajar juntos. Según la Biblia, somos considerados como co-trabajadores de Dios. Sin nuestro esfuerzo, sin nuestro corazón, Dios no puede trabajar sí mismo. Tenemos que apoyar su trabajo, ¿sí? Como co-trabajadores de Jesucristo. Por eso nuestro papel es muy importante en evangelizar, ¿sí? En la casa de Dios, la lámpara no puede ser apagada hasta que Jesucristo vuelva otra vez. Hasta que todas las personas reciban salvación correctamente, basándose en la Biblia. Igualmente, tenemos que estar despiertos con la lámpara en nuestro espíritu. Tenemos que buscar las almas perdidas. Para evangelizar, hace algunas semanas, los hermanos se fueron para evangelizar, ¿sí? Para evangelizar los latinos en la calle, Home Depot, en el parque, ¿sí? En el parque famoso. Esto es muy importante. Tenemos que evangelizar en la calle también, porque Jesucristo lo hizo igualmente. Vamos a buscar San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 1. San Lucas capítulo 8, versículo 1. San Lucas capítulo 8, versículo 1. Se lo leo. San Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. La Biblia dice, Jesucristo Jesucristo iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Para predicar, Jesucristo iba a este lugar, a otro lugar, siempre. Para evangelizar en todos los lugares, Jesucristo estaba muy, muy ocupado. Él era muy, muy diligente para evangelizar. Él creó todas las cosas con su palabra, ¿sí? Sea la luz, fue la luz, ¿sí? De esta manera. Pero para evangelizar, Él caminó, Él anduvo, ¿sí? Por mucho tiempo. ¿Por qué? Sin sacrificio, nadie puede recibir salvación. Vamos a buscar San Lucas capítulo 13, versículo 22. San Lucas capítulo 13, versículo 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Siempre Él estaba caminando para buscar los buscandos, ¿sí? Los buscandos. Las personas que buscan a Dios, ¿sí?
En este mundo hay muchas almas que están buscando a Dios. Yo estaba muy sorprendido en el seminario antes. En el seminario antes, como se saben, algunas personas vinieron de la calle. Los hermanos latinos y los jóvenes salieron de la iglesia para evangelizar las personas en la calle. Sorprendentemente, ellos vinieron. Muchas personas vinieron a la iglesia para escuchar la palabra. Por eso yo estaba muy confundido. En los últimos tiempos hay muchas almas perdidas que están buscando la verdad. Aunque mi español no es perfecto, escuchar la palabra por 2 horas es muy aburrido. Ellos escuchar la palabra por 2 horas. Además, ellos aprendieron mucho. Yo estaba muy conmovido. Esto es el corazón de Jesucristo. Esto es el deseo de Jesús. Eso significa, como se sabe, en este pueblo hay muchos latinos. Según un dato, yo reconocí que hay 5 millones latinos viviendo en este pueblo, solamente LA County. 5 millones latinos, bastante, muchas personas, mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, muchas personas, ¿sí? Tenemos que ayudarlos para comprender la verdad, ¿sí? Ellos necesitan la salvación, ellos tienen que ir al cielo. ¿Cómo podemos ayudarlos? Tenemos que evangelizar. ¿Quiénes pueden ayudarlos? Los salvos, nosotros. Sin nuestra ayuda, Dios no puede predicar su evangelio efectivamente, porque según la Biblia somos co-trabajadores de Jesucristo. Sin nuestro apoyo, ¿sí? Nuestra ayuda, su trabajo puede ser limitado. Pero con nuestro esfuerzo, sorprendentemente, Dios puede trabajar más y más en la iglesia. Por eso, la palabra, según la Biblia, la lámpara tiene que ser encendida. En la iglesia siempre. ¿Cómo? Tenemos que trabajar más. Entonces, Dios no puede descansar. Esto es colaboración. Para apoyar su trabajo, tenemos que trabajar más diligentemente. Esto es nuestro deber. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Dios no puede descansar porque hay muchas almas perdidas. Igualmente, los salvos no pueden descansar hasta que vayamos al cielo. ¿Sí? Hasta ese tiempo tenemos que trabajar para Dios. Esto es nuestra responsabilidad. Por eso, en diciembre 14, habrá el seminario, otro seminario de la Biblia, ¿sí? Para los latinos. Aunque si hay la pandemia, no importa, ¿sí? Salvar más de un alma es más importante desde la perspectiva de Dios, ¿sí? ¿Cuál es más importante en este mundo? Salvar más almas, porque Jesús murió para las almas. Tenemos que comprender su corazón. Por eso, la lámpara de la iglesia no puede ser apagada. Todo es imposible, ¿sí? Tenemos que encender la luz, la lámpara de la iglesia más y más. Tenemos que brillar la luz de Dios para otras personas. La lámpara, la luz en la iglesia tiene que ser más fuerte para ayudar más almas. Sí, esto es nuestra responsabilidad. ¿Me entiende? Sí. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15.
Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es muy, muy hermoso ante los ojos de Dios? ¿Su boca o sus pies? ¿Cuál es hermoso ante Dios? Esto es mi pregunta. ¿Cuál es más hermoso, su boca o sus pies? La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso significa, utilizando nuestros pies, tenemos que evangelizar. No está bien, sí, yo tengo que esperar las personas que quieren escuchar la palabra en mi casa. ¿Está bien? No. Tenemos que ir a algunos lugares como Jesucristo. Esto es la vida cristiana correcta. Tenemos que visitar su familia, la casa de su familia. Tenemos que visitar, ustedes tienen que visitar la casa de su familia, la casa de sus amigos, sus vecinos. Hola, bueno. Tenemos que invitar otras personas en la calle también. Esto es lo que Jesucristo hizo para las personas que buscan la palabra, ¿sí? Tenemos que orar para conocer las personas que pueden escuchar la palabra, ¿sí? Tenemos que orar más y más. Entonces Dios puede mandarnos las almas apropiadas que tienen el corazón correcto, ¿sí? Para esto tenemos que evangelizar en la calle también, ¿sí? Pasándose la Biblia, ¿sí? Los trabajadores ¿sí? Los latinos van a anunciar acerca de esto luego, ¿sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Versículo 18. Proverbios capítulo 31, versículo 18. Proverbios. Versículo 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ve que ven bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esto es acerca de una mujer virtuosa. En este mensaje, la mujer virtuosa es un símbolo de la iglesia. ¿Sí? La iglesia. La iglesia es como una mujer virtuosa. La Biblia dice, 18, se lo leo otra vez. Se ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Siempre esta mujer trabajaba, ¿sí? Para apoyar a su familia, para apoyar a los trabajadores en su casa también. Usualmente ella estaba muy ocupado para hacer algo. Igualmente la iglesia tiene que ser diligente para servir otros hermanos, para servir otras almas perdidas también. Esto es el servicio en la iglesia. La iglesia tiene que ser diligente siempre para servir los hermanos o las personas nuevas también. Tenemos que asistir en este servicio. Esto es encender su lámpara en la iglesia. ¿Cuál es mejor? ¿Recibir algo de la iglesia, dar algo a otras personas? ¿Cuál es mejor en la iglesia? Sí, dar algo es mejor. ¿Sí? La Biblia dice, Dios va a preparar
la bendición grande para las personas que tratan de dar algo a otras personas. En este mundo, usualmente las personas quieren recibir algo de otros, pero en Cristo y la iglesia sería mejor dar algo a otras personas. ¿Sí? Tenemos que compartir todo con otras personas, como Jesucristo. Eso significa que tenemos que servir unos a otros en la iglesia. Ese significa tenemos que dar. Vamos a, por favor, repitan. Ven. Tenemos que dar, ¿sí? En vez de esperar algo de otras personas. Por medio de esto, recibiremos más cosas de Jesucristo, ¿sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 12, es mejor. 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Se lo leo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Como saben, los hermanos en la iglesia de Corinto insultaron a apóstol Pablo. Ellos le juzgaron siempre, pero sorprendentemente lo contrario, apóstol Pablo les amó a los hermanos en la iglesia de Corinto, porque él siempre esperó el amor de Dios. Él era amado por Dios mucho. Él recibió más cosas de Dios. Igualmente, según la Biblia, amar a alguien significa servir a ellos, ¿sí? Esto es la postura que tenemos que poseer, ¿sí? Es muy importante. La iglesia es el lugar de servir a otras personas, porque recibimos salvación, recibimos el amor de Dios. Por eso tenemos que tratar de servir otras personas en la iglesia. Eso significa encender la lámpara de su espíritu. En vez de esperar algo de otras, tenemos que servir, tenemos que dar. Esto es encender la lámpara, ¿sí? Tenemos que buscar lo que podemos hacer en la iglesia. ¿Cómo yo puedo hacer para la iglesia? Yo puedo limpiar el baño. Yo puedo llevar la comida a otras personas. Yo puedo preparar un postre, ¿sí? Un postre. Postre para otras personas. Yo puedo preparar una comida muy sabrosa para la comunión de distrito, ¿sí? Yo puedo escuchar las dificultades de otras personas. Yo puedo animar a otras personas, ¿sí? Con la palabra muy buena. Todo es el servicio en la iglesia, ¿sí? Por esto podemos encender la luz, la lámpara en la iglesia, ¿sí? Además, ustedes pueden ser la luz en este mundo. Si las personas quieren ver la luz, la lámpara de los salvos. Los salvos tienen que ser la luz o la lámpara de este mundo. Entonces tenemos que iluminar, tenemos que brillar otras personas con la luz de Cristo. Para esto tenemos que permanecer en la iglesia, además tenemos que resplandecer la luz a otras personas. Para esto, primero tenemos que obtener la palabra. ¿Sí? La palabra. La palabra es la lámpara, la palabra es la luz. Especialmente tenemos que obtener la palabra acerca de la esperanza en el cielo. Por medio de esto, nuestra vida puede cambiar. Además, tenemos que
tenemos que encender la luz, la lámpara de evangelizar. Dios está buscando las almas, encendiendo la luz en la iglesia, ¿sí? Dios siempre, la lámpara de la iglesia está encendida, porque la iglesia tiene que ser diligente, ocupada para buscar las almas perdidas. Igualmente tenemos que asistir en el Evangelio. Además, según la Biblia, servir a otras personas es considerado encender la luz, la lámpara, ¿sí? Servir o dar algo es mejor recibir algo de otras personas. Para ser la luz en este mundo tenemos que encender la lámpara, la luz en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, Dios puede utilizarnos para brillar en este mundo, ¿sí? Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias por tu salvación. Para salvarnos, tú nos diste su vida. Muchas gracias por su sacrificio. Tenemos que vivir este mundo para glorificar tu nombre. Tenemos que ser la luz de ese mundo. Por favor, ayúdanos para brillar este mundo más y más fuertemente. Hay muchas almas perdidas que están esperando la palabra. Por favor, utilízanos para ellos. Por favor, abre la puerta del Evangelio más y más, especialmente para los latinos. En este pueblo hay muchos. Por favor, ayúdanos para hacer más cosas para tu gloria. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.